el rabino Yudelaim está viajando a Jerusalén a una Idvadut en honor a Yud-Bet, Yud-Gimel Tamuz, el día de la liberación de la cárcel del Rebbe de Lubavitch, el sexto Rebbe de Lubavitch. Mientras tanto, vamos a decir algunas palabras, vamos a rememorar un poco la vida, contar alguna historia, para que ustedes también se diviertan un poco. Bien, bueno, bienvenidos a todos. Estamos acá desde Rehovot, para aquellos que no me conocen. Disculpe, Rabino, acerque un poco el micrófono más porque se escucha muy bajito. Creo que tienes que levantar tu volumen, porque yo hace un rato di una clase y no hubo problema. De todas maneras, me acerqué un poco y estoy levantando el volumen. ¿Hay alguien que me escucha bien? ¿Me escuchan bien? Bueno, perfecto, me escuchan bien. Ok. Entonces, como les decía, mientras el rabio Daled está preparando el Itbadut y va a comenzar en cualquier momento de Yerushalayim, los invito a permanecer y compartir con nosotros la celebración de este día de liberación del Rebbe de Lubavitch, el sexto Rebbe, que fue el que traspasó toda la enseñanza del Baal Shem Tov y de los Rebbeim, de la Admor HaZaken, de Chabad, y el judaísmo en su expresión más pura, desde Rusia, desde Europa hasta Estados Unidos. Y allí en Estados Unidos él dijo, si en Rusia pudieron hacerlo, acá lo van a hacer mejor todavía. Hoy se cumplen 143 años de su nacimiento, mejor dicho, el día 12, que fue en Shabbat. Y su papá fue el Rebbe Rashav, Rabbi Shalom Dober de Lubavitch. Él nació el 12 de Tamuz del año 5640, que es 1880. A los 8 años comenzó a escuchar de su padre Maamarim de Hasidut, y todo lo que tenía que ver con el Rebbe, porque él era el único hijo y él iba a ser el heredero. A los 11 años comenzó a ponerse tefilín. Y a los 15 años fue nombrado por su padre como su secretario y que se iba a ocupar de todos los asuntos comunitarios que tenían que ver con el judaísmo. Cosas que el Rebbe se tiene que ocupar en forma personal. Las cosas que se ocupa el Rebbe, sobre todo en aquella época de la Rusia comunista, no eran asuntos simples, sino que eran temas de vida o muerte en general, y de peso por el bienestar de las comunidades y la difusión de la Torá y el judaísmo. Él fue nombrado como su secretario y encargado de los asuntos de la comunidad. A los 18 años se casó con la rabanit de Hamadina y fue nombrado Menael, el director de la Yeshiva Tomchit Mimim, que había fundado su padre. En el año 5673, o sea, cuando él tenía 33 años,
se unió a la Va'ad HaRabbanim, a un grupo de rabinos que se ocuparon de defender en el llamado juicio de Beilis. En el año 5680 falleció su papá. Eso es en el año 2020. Y en ese momento fue nombrado Rebbe de Lubavitch, un poquito después de que se haya desatado la Primera Guerra Mundial. Y que, perdón, cuando terminó la Primera Guerra Mundial y cuando recién estaba empezando el comunismo en Rusia. Y se transformó en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y allí comenzó a cumplir la tarea que su padre le dio, y por supuesto la tarea que su padre tenía, que era ser rebbe. Y a causa de eso, él tuvo 30 años de Nesiut, fue rebbe durante 30 años. Los primeros 10 años estuvo en Rusia, los segundos 10 años estuvo en Polonia y en Lituania, y los terceros 10 años estuvo en América. Y durante todos esos años se ocupó del judaísmo y que los judíos tengan todo lo necesario, sobre todo Heider para que los chicos puedan estudiar Torá, Mikve para que nazcan en pureza, que tengan comida kasher, que tengan matzot, que tengan libros. Y eso fue lo que llevó a que la KGB y todos los líderes de la Rusia comunista, encabezados por judíos, como ustedes saben, el comunismo en Rusia fue encabezado por judíos, no solamente por ellos, pero ellos estaban especialmente interesados en que deje de haber judaísmo. Y entonces en el año Tarpaz, 5687, en el año 27, fue apresado y fue decretado sobre él la pena de muerte, sin juicio alguno. Hubo mucha presión internacional y entonces se transfirió el castigo de pena de muerte a exilio y fue llevado al Galut en Castromá el 3 de Tamuz, Gimel de Tamuz. Por eso Gimel de Tamuz es llamado también Itjalta de Geule, porque retrospectivamente ahí se vio que ese día fue anulado el decreto de muerte, pero hasta que no salió libre, no se sabía si en verdad se había anulado o en realidad esta era una trampa para matarlo de todas maneras en otro lado. Entonces, desde ese momento, el día 12 de Tamuz, el día 12 llegó a su exilio y ese día se recibió recibió la carta de que había sido liberado de todo juicio, y entonces al día siguiente, el día 13, ahí ya salió para su casa, terminó su exilio oficialmente. Y entonces esos días, Yud Bet y Yud Gimel Tamuz, son llamados Hag HaGeulah del Rebbe Rayatz. Y los Hasidim, en aquella época y durante muchos años después, ellos continuaron considerando, dentro de todas las fechas de la Torá y dentro de las fechas del Hasidismo en especial, este día como un día de fiesta, incluso más que Gimel Tamuz, que ahora es el día tan especial para nosotros, y también Yutet Kislev, que es el día del Admur Zaken, Hay Elul,
el día 12 y 13 de Tamuz era el día en que el Rebbe dijo, no fui yo el que solamente fue liberado, sino que fue la liberación y la salvación de todo aquel que es llamado judío, que es llamado Israel. Incluso aquellos que ni siquiera saben que son judíos, ni siquiera saben que tienen un alma judía, aquellos que son llamados Tinok Shenishba, bebés que fueron secuestrados y fueron criados como no judíos, y por supuesto siguen siendo judíos, toda esa gente, dice el Rebbe, comparten conmigo la liberación. Entonces después de haberse liberado, se fue a Varsovia, y en el mes de Av, 2 años después, vino a visitar la tierra de Israel durante 2 semanas. Y luego salió en una travesía durante 1 año a América. Pero todavía iba a volver a Europa. Y el 2 de Tebet de Tafshin, o sea, 5.700, que es el año 1940, fue rescatado de Varsovia en medio de la guerra y llegó a América el 8 de Adar Bet. Y en un corto tiempo después que llegó, él compró con todas sus Hasidim el binyan de 770, donde hoy se encuentra la central en Eastern Parkway, en Brooklyn, donde hasta hoy en día es la sede central de Chabad Lubavitch Internacional. Y allí es donde él vivió hasta sus últimos días. Falleció en Shabbat Parashat Bo, el 10 de Shvat, 5710, 1950, y ese día se publicó el Maamar Bati Legani, que fue como el testamento que él dio a todos sus Hasidim, y que el Rebbe, nuestro Rebbe Lubavitch, su yerno, en ese día, 1 año después, tomó el liderazgo de Lubavitch y el liderazgo en general de todo el judaísmo en todo el mundo. Antes de la Revolución Rusa, hubo uno de los integrantes de la familia Schneerson, que se llamaba Itzhak Schneerson, no era el Rebbe, fue nombrado Rab por el gobierno de una de las provincias de Rusia, a Rab Itzhak Schneerson. Él era el nieto del Rebbe de Mirechichia, y esa es la ciudad donde él era Rab, fue nombrado Rab. Él fue el segundo hijo del Maharil, Rabbi Yehuda Leib, Jacob ben Moshe Levin Moelin, que es uno de los grandes sabios de aquella época, y por supuesto, como era un rab nombrado por el gobierno, no era del todo Hasid, sino que era nieto, aunque era nieto de el Tzemach Tzedek, el tercer Rebbe de Chabad. Yo les voy a contar una historia que sucedió en uno de esos años, cuando todavía estaba gobernando el zar Nicolai. Y en ese momento hicieron un festejo en todo el reinado, porque se cumplían 300 años de la casa de Romanov, que era la casa de los zares, que durante 300 años reinaron allí en Rusia.
Y a esa fiesta fueron invitados toda la nobleza y todos los grandes poderosos del reinado, también todos los generales más grandes del ejército de Rusia, y también un pequeño grupo de personas religiosas. En el tren que viajaba hacia Moscú, estaba lleno de todas estas personas que iban a la fiesta. Había personas muy importantes que se sentaron en la parte delantera, en la parte de primera, y en los cuartos, en los camarotes del tren, de a uno o de a dos personas. En uno de esos camarotes estaba sentado uno de los grandes generales del país, junto con Itzhak Schneerson, que era el Rab que venía por el gobierno de Chernigov. Chernigov, ahí estuvo mi hija haciendo Shlihut. En una de las paradas del tren, Schneerson miró por la ventana y vio que allí estaba por subir un joven judío de barba rubia. Él no lo conocía personalmente, pero sin embargo enseguida se lo reconoció, a lo mejor por su barba rubia, que era un hijo de la familia Schneerson. Entonces, no era ni más ni menos que el Rebbe Rayatz, que todavía era un Abrej, todavía no era Rebbe. El Rab Schneerson lo llamó que suba al tren y lo honró sentándolo en el mismo camarote porque era su familia. Entonces se sentaron los dos frente al general ruso. Y, como es costumbre de los generales rusos, estaba bien entrado en copas, había tomado todo lo que pudo, y después de unos minutos entró el joven judío con barba rubia. El general se puso lleno de odio, se puso colorado y estaba por explotar de odio hacia el judío. Y en su enojo, en su odio, el general le gritó: ¿por qué mataron a ese hombre? Como le dicen a todos los judíos, ¿por qué mataron a Yoshu? Así cuenta la historia, que Itzhak Schneerson, que se sintió atemorizado por lo que estaba pasando y no sabía lo que hacer. Pero el joven judío, Rabbi Yosef Itzhak Schneerson, lo miró al general con frialdad completa y le dijo en ruso: él era un traidor. En hebreo se dice boged, traitor, le dijo, y un traidor merece la pena de muerte. Y en el momento en que el general escuchó esa respuesta, enseguida se quedó callado. Y el Rabbi Itzhak Schneerson escribe que era como si lo hubieran cortado con una navaja, como si el techo hubiera caído encima de él, de ese general, de repente. Se puede estudiar, aprender muchas cosas de esta historia, pero sobre todo, y como primera aproximación, es interesante ver cómo justamente el
futuro Rebbe, que era joven, él despertó la ira, despertó el odio del general. ¿Por qué el otro rabino, que era tan schneerson y tan judío como el Rebbe, no se había preocupado por él? Pero un minuto después, sus ojos se pusieron rojos y estaba por explotar. Parece que justamente el Rebbe, como él se vio en el resto de su vida, en la continuación de su vida, él irradiaba que no se, no se, eh, no se dejaba influenciar por los poderosos, y que reflejaba ese orgullo judío que tanto odian algunos y tanto aman algunos. Y entonces, así como un verdadero Rebbe podía mostrar su presencia real dentro de una autoanulación completa, el Rebbe también, él expresa hacia afuera ese orgullo judío que sobre todo se representa y proviene de estar anulado a Kadosh Baruj Hu. Y eso es lo que molesta a muchos gentiles. ¿Por qué? Porque sienten como que somos una amenaza para ellos. Y por supuesto, cuando se despierta ese odio de las clipot, hay que saber cómo enfrentarlas y cómo vencerlas. Y también en este terreno, el Rebbe Rayatz mostró su experticidad extraordinaria. Sin excitarse ni un segundo, él sacó de su boca la palabra exacta y adecuada para ese general y explicarle cuál era su secreto. Es sabido que en el mundo del ejército ruso hay algo que es lo más difícil de perdonar. Si había una traición más grande, al rey era ser traidor. Y cuando se es traidor, no importa si es el zar, no importa si es el representante o aquel que es visto como el Dios en la tierra, merece la pena de muerte incluso para aquellos que antes creían en él. Y entonces de esto se puede aprender que cuando uno se enfrenta a una forma de ver el mundo determinada, a encontrar la palabra adecuada para enfrentarse a eso. Esa que no se puede rebatir, esa que no se puede negar. Pero, por supuesto, hay cierto peligro, porque esa palabra, si no es la palabra correcta, solamente lo va a enervar más a ese que está enfrente de uno. Y le va a dar la sensación de que puede devolverte el ataque. Es como un juego de ruleta rusa, que el Rebbe Rayatz sabía trabajar y sabía jugar también, sin ningún temor. Y el secreto es justamente de tener esa palabra y de expresarla en forma rápida y en forma fría, como lo hizo él. Y
en cierta medida era justamente esa cualidad la que lo salvó de la muerte allí en las cárceles rusas. Pero hay cosas que uno, por más que las vea y las practique, en realidad uno nunca va a poder llegar a hacerlas en forma natural, en forma tan perfecta como la persona que lo tiene en forma adentro suyo. Es algo que se tiene o no se tiene. No es algo simple. Y esa palabra que encontró el Rebbe Rayatz a veces no nos va a ayudar para zafarnos de una situación. ¿Por qué? Porque en ese lugar donde todos son traidores, la palabra traidor pierde su sentido, pierde su sentido, su significado. Pero de todas maneras, cuando uno estudia Torah y cuando uno siente por dentro de la oración Hashem va a poner esa palabra adentro de cada uno de nosotros para poder enfrentarnos a aquellas cosas y a aquellas personas que nos odian. Entonces este es el secreto del alma judía y de la Gavá Yehudit. Hoy en día todo el mundo quiere presentar con orgullo su forma de ser, por más que sean desviaciones. Y por eso hacen demostraciones y cierran calles y ponen barricadas para hacer demostración de su orgullo. Ustedes seguramente saben a qué me refiero. Esta semana pasada hubo acá en Israel. Pero en realidad, esta demostración de orgullo no es algo que hay que salir afuera para destruir, sino que hay que llevarlo afuera para llevar la alegría y mostrar cómo las cosas buenas tienen más aceptación que aquellas cosas que se imponen y que son perjudiciales para las personas.